Cuéntame un poquito esta historia, ¿no? De dónde nació, qué os sugirió ese viaje en autobús y por qué nació toda esta historia de Josefina. Pues bueno, Josefina empezó en 2015. La guionista es Belén Sánchez Arevalo Cortés, que bueno, siempre trabajamos juntos. Y bueno, estábamos haciendo cortometrajes, intentábamos hacer un corto al año. Y en 2015 íbamos a casa de unos amigos por el norte de Madrid y bueno, cogimos el autobús y vimos que en una de las paradas, el autobús estaba lleno y en una de las paradas nos quedamos solos. Entonces era como, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Porque todavía quedaba como varias paradas todavía. Y claro, nos volvimos a la derecha y había, o sea, nos dimos cuenta de que estaba la cárcel de Soto del Real y era un sábado y entonces bueno, claro, pensamos pues serán familiares, ¿no? Que van a ver a los presos, ¿no? Y de ahí surgió el primer personaje de Berta, porque también entre toda esa gente que había en el autobús había una mujer que tenía un tupper en las manos y bueno, nos causó mucha... bueno, no sé, nos encantó, ¿no? esa imagen y de ahí surgió Berta. Y luego, por otro lado, también tenemos un amigo en Alicante que es funcionario de prisiones y entonces dijimos, bueno, ¿qué pasaría si juntamos, ¿no? la historia de un funcionario de prisiones que ve todos los domingos a esta mujer que va a visitar a su hijo a la cárcel? Y bueno, juntamos los dos personajes, sabíamos que queríamos contar una historia de amor, que al final la película es una historia de amor, también de soledades, de incomunicación, pero bueno, teníamos a los dos personajes, pero luego tenemos que ver de qué vamos a hablar. Y ahí pues estos temas de la soledad y la incomunicación eran lo que más nos interesaba. Pues la verdad que a mí por lo menos me encantó. Yo al principio cuando estaba viendo la película estaba pensando, este hombre va a ser un raro de estos que le va a hacer algo. No sabía muy bien, porque además me encantó haber visto la película sin saber nada sobre qué iba, que me gusta a veces verlas así para que me sorprendan. Y luego, bueno, poco a poco fui enganchando con la historia, aunque aquí en pantalla grande se ve muchísimo mejor, ¿no? Y se notaba el silencio, ¿no? en toda la sala, yo creo que estábamos todos ahí recogidos. Nuria, estás invitada hoy aquí también porque, bueno, esto ha sido un poco una conjunción de cuestiones, ¿no? Hace poco coincidimos en la jornada sobre la soledad no deseada, ¿no? Que el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid está también organizando con el Ayuntamiento y se están organizando un montón de cosas. Y bueno, así surgió un poco, ¿no? Yo fui a la jornada porque había un debate sobre un documental que se llamaba Notas de Soledad, que es un documental sobre este tema, ¿no? Sobre la soledad, sobre todo no deseada, ¿no? Porque hay muchas formas de soledad. Y allí vi que bueno, pues que había estado Nuria también, que por eso como la conocía la quise invitar para que nos contara el proyecto. Y fue muy curioso porque justo en la sala salió, yo ya había contactado contigo para esta sesión, pero justo salió en la sala que, pues hay una película sobre este tema muy bonita que se llama Josefina. Y dije, pues estamos todos conectados, así que, bueno, pues Nuria, cuéntanos un poquito sobre este proyecto tan interesante, porque en esta película se ven, ¿no? dos personas solitarias que bueno, pues que están necesitadas de un abrazo, ¿no? Ese abrazo tan potente ahí que hay en ese momento de silencios tan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Madrid también, que hay una ciudad tan grande, ¿no? Esto de las soledades, ¿cómo nos afecta, ¿no? Cuéntame un poco de ese proyecto. Bueno, lo primero, dar las gracias a Ana, a Javier por la película y quería nombrar al grupo de cine del colegio. Los grupos para el colegio son muy importantes y aparte del personal que está del colegio trabajando hoy y todas las personas que estáis aquí. Pues os cuento, el Colegio de la Psicología, la nueva Junta de Gobierno que empezamos el año pasado, en junio del 2021, teníamos la idea de hacer algo distinto. No queríamos hacer campañas, queríamos hacer unos proyectos y veíamos que teníamos un compromiso con la sociedad, que la psicología tenía un compromiso con la sociedad y queríamos salir a la sociedad. Y de ahí empezaron este proyecto, que lo que queríamos era pues hablamos con el Colegio de la Psicología de Madrid. Y ese
y puntos suspensivos lo íbamos a ir poniendo. El primero que surgió fue Suicidio. Es un proyecto que ha seguido desde el primer momento, pero bueno, decidimos que no se puede empezar a hablar de algo tan importante y dejar de hablar. Entonces hemos decidido que esos 4 años. Pero el segundo año era La soledad no deseada. Era otro compromiso que tenía la psicología con la sociedad. No solamente con los colegiados y con las colegiadas, sino pues con toda la sociedad, con otros profesionales, con los nuestros, con las entidades, y de ahí fue surgiendo el proyecto. Es un problema que tiene la sociedad y que tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Y en esto, bueno, pues se unió un convenio con el Ayuntamiento de Madrid y de ahí pues han empezado a hacer muchas cosas. Tú córtame, Ana, porque si no yo no paro de hablar. Vale, vamos alternando, pero bien, bien. Además, entre vosotros también, si queréis interrumpiros y hablar, yo solamente inicio. Javier, me parece que es un registro muy interesante, distinto, el de Roberto Álamo, ¿no? Porque no sé cómo elegisteis a estos personajes, ¿no? Porque realmente, vamos, no sé, que las escenas que normalmente él he visto en películas como mucho más de duro, de fuerte y duro y demás, ¿no? Y en esta película que se ve tan apocado, tan... nos ha sorprendido, ¿no? O sea, gratamente. Y a Emma, ¿cómo fue el casting, ¿no? ¿Cómo hicisteis? Pues como primero surgió el papel de Berta, dijimos, bueno, pues vamos primero a pensar qué actriz va a interpretar a Berta. Y lo teníamos muy claro, o sea, Belén y yo lo teníamos muy claro desde el principio del guión, ya simplemente cuando estábamos escribiendo, ya lo teníamos claro, era Emma Suárez. Pensábamos que nos iba a decir que no, también sabíamos que había problemas, ¿no? Decir, a lo mejor está muy liada, es una ópera prima, bueno, a lo mejor nos dirá que no, ¿no? Pero la verdad es que se lo mandamos y a la semana o semana y media nos contestó y nos dijo que sí. Era como, wow, o sea, fue una alegría enorme porque en ese momento dijimos, ahora tenemos algo más potente, ¿no? Una vez que ya está Emma en el proyecto, pues ya es otra cosa, ¿no? Claro, un atractivo para la película porque sí. Ya es una actriz muy consagrada, ¿no? Sí, no, es que además solo nos venía ella a la cabeza, ¿no? Y hubiera sido un problema que nos diga que no, porque también es el problema de cuando escribes un papel pensando también que esta persona, este actor va a ser el adecuado, luego si te dicen que no, pues claro, luego ¿qué haces? No es fácil. Pero tuvimos la suerte de que nos dijo que sí. Y entonces una vez ya que teníamos a Emma en el proyecto, ya era quién va a hacer, quién es Juan, ¿no? Y bueno, a mí lo que me gusta mucho es en Photoshop, voy poniendo fotos de actores, pongo pues, junto a Emma y los actores, ¿no? Y voy haciendo ahí pues un poco a ver si tienen química o me lo voy imaginando, ¿no? Es la manera de hacerlo, ¿no? Para mí. Porque también es verdad que a lo mejor hacerles una prueba siendo una ópera prima, pues tampoco eso a lo mejor no conviene, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que hay maneras, ¿no? Porque claro, ellos no habían trabajado juntos antes y entonces no sabes, ¿no? Claro, no sabes si va a haber química, si no, pero bueno. Entonces hubo una película que es Que Dios nos perdone, de Sorogoyen, sí. Y hay una entrevista, hay un momento en el que se le ve esa fragilidad al personaje que interpreta a Roberto y dije, ostras, esto es lo que queremos para Juan, ¿no? Esto es él, es Juan. Es cierto lo que dices tú, que a lo mejor pues, ha hecho más películas de tipo duro, pero realmente luego le reconoces y es súper majo, es todo lo contrario, no es un tipo duro, sino que es muy... es puro amor, ¿no? Como dicen siempre, ¿no? Y entonces, bueno, pues me funcionaba muy bien en el Photoshop. Pues vamos a intentarlo, también pensábamos que a lo mejor sería complicado y que no se va a decir que no, porque él siempre está trabajando muchísimas películas, ¿no? Tiene películas, series, tiene de todo. Y entonces luego intentamos y nos dijo que sí, también a la semana o cosas así. Entonces era como una responsabilidad muy grande ya, ¿no? Tener ahí a Roberto y a Emma en el proyecto ya era como, wow, o sea, estábamos súper agradecidos. Y luego no solamente ellos dos, sino también habíamos trabajado en cortometrajes con Manolo Solo, con Simón Andreu, con Pedro Casablanc, con Olivia del Can y queríamos volver a trabajar con ellos porque
no sé, se portaron súper bien, bueno, aparte de que son actorazos todos, ¿no? Pero que queríamos pues, volver a trabajar con ellos y además todo lo que apuestan por el mundo del cortometraje vamos súper agradecidos, ¿no? A ellos y ahora queríamos trabajar con ellos en el largometraje. ¿Y cómo fue un poco el trabajo de preparación? O sea, ¿trabajabais con mucha antelación antes de rodar? ¿Les dejabas improvisar o era más preparado? ¿Cómo es eso? Pues Estamos en esto sí, bueno, sí que tuvimos como 3 semanas aproximadamente de ensayos, no solamente con ellos dos, sino con todo el elenco. Y fue genial, a mí me encanta ensayar, me encanta, sobre todo, más que ensayar, quizá hacer trabajo de mesa, hablar mucho de la historia, de los personajes, de cómo lo ven ellos. Si ven que a su personaje a lo mejor no haría ciertas cosas, pues que es el momento ahora de hablarlo y poder cambiarlo para llegar al día del rodaje y tenerlo todo muy hablado. A mí sí que me gusta tenerlo todo lo más trabajado posible, aunque también es verdad que luego en rodaje me gusta mucho estar abierto, ¿no? A que cualquier cosa, pues la magia surja y que haya mejores oportunidades, ¿no? Y haya mejores opciones que las que tú hayas pensado previamente. Entonces, pero creo que también si haces el trabajo, si te quedas en blanco, al menos tienes algo, ¿no? Y bueno, ellos además aportaban muchísimo a los personajes, ellos además conocían gente también que pasaban también en ese aspecto de la vida ahora mismo, entonces empatizaban bastante, ¿no? con sus personajes y eso aportaban todo el rato, aportaban y como director creo que es importante también saber escuchar y todo lo que vaya a favor de la historia incluirlo y de esa manera creo que la película mejora. Desde luego entre ellos al final había química, no sé si el Photoshop es Sí. una buena estrategia, pero parece que ha funcionado. Sí. Nuria, se presentan dos personajes como muy diferentes, o sea, con soledades, digamos, muy diferentes, ¿verdad? Que, bueno, pues, pero como tanta gente, ¿no? Que hay algunas personas pues solas, pues como en el caso de Berta, que parece una persona como bastante sociable y demás, ¿no? Son dos personajes un poco distintos. Ella parece bastante adaptada, digamos, lo que pasa que está bastante sola, ¿no? Con un hijo en la cárcel, con un marido enfermo. A veces hay soledades, pues, no pretendidas ni porque nadie haya hecho nada raro, ¿no? Que a veces se suele un poco como culpabilizar, ¿no? Esto salía mucho en la jornada, lo de la idea de que nos da vergüenza hablar de la soledad, cuando en realidad pues todos pasamos etapas de soledad, a veces no deseada, ¿no? En este caso, por ejemplo, por esta razón. Y él parece un poco más inadaptado, un poquito más parco. La mayoría de las soledades son no deseadas. Yo, bueno, aparte de ser psicóloga y estar en la Junta, soy psicóloga forense, con lo cual me ha tocado también muy directamente, ¿no? Porque ahí sí que ves, y sobre todo los compañeros que están trabajando en vigilancia penitenciaria, que son los que más entrevistas hacen, y bueno, yo estoy en violencia y también, ¿no? Con los familiares, es la soledad no solamente de la persona adulta, la soledad del familiar, y la soledad de que hay cosas que no se pueden contar, y no se puede contar en la sociedad que tienes un hijo, una hija en la cárcel, con lo cual es una doble soledad la que están viendo. O sea, yo lo que he visto aquí es una doble soledad, ¿no? Y además que también nos pensamos que porque tenga una vida, porque tenga un trabajo, porque tenga una edad determinada, no hay soledad, y no hay soledad no deseada. Y nosotros lo que estamos trabajando, lo que queremos trabajar en la campaña, hay soledad no deseada desde los niños en el colegio, que no quieren jugar, o las niñas que no quieren jugar con unos determinados compañeros que son con los que están impuestos a jugar, porque a lo mejor ellos eligen un amiguito que ese no les elige a ellos. Con los adolescentes pasa. En la edad adulta pasa muchísimo. Lo que pasa es que hemos relacionado la soledad no deseada con las personas mayores. Son los casos que nos asombran, estos de las personas que mueren solas y todo esto. Pero hay mucha soledad. Esto está bien. Y en personas maduras y personas adultas de la edad de ellos, ¿no? Tenemos además, fijaros que está muy relacionada también la soledad no deseada con el tema del suicidio, y la tasa de mayor suicidio es entre 50 y 60 años. O sea, que es una... Sí. Pero aquí yo sí que veo pues esa doble soledad, esa doble culpa y ese doble silencio.
Sí, bueno, Sí. además lo que comentas, claro, es no solamente en edad mayor, sino, por ejemplo, el personaje de Sergio, que interpreta a Miguel Bernardo, también se siente solo, ¿no? Bueno, realmente todos los personajes que salen en la película tienen su soledad particular. Claro. Es una sinergia de soledades que juntos intentan vencerla, ¿no? Pero sí es cierto que lo que dices, que todos los jóvenes y también con las redes sociales también Eso es muy importante, que además es un poco, no se puede decir, ¿no? Pero bueno, que vas por ahí un poco con algo de algún proyecto por ahí. Bueno, sí. Pero bueno, quiero decir, sin hacer nada sin hablar nada de ello, pero que un poco la soledad del joven, ¿no? También, que es a través de las redes, eso es muy interesante, salió mucho en la jornada, ¿no? La sorpresa que producía saber que los estudios decían que los jóvenes se sienten muy solos y que, bueno, pues hay muchos casos de intentos de suicidio y demás en jóvenes, ¿no? Entonces esto nos tiene que alarmar como sociedad, yo creo, pues lo que decimos, eso sí que es una cárcel, ¿no? La falta de comunicación. Estar rodeados de gente y no tener posibilidades de comunicarte de una manera profunda o de una manera verdadera, ¿no? Bueno, también se hablaba hoy, ¿no? En las jornadas de suicidio. O sea, hay amistades, nos lo comentaba Luis Fernando, hay amistades muy líquidas por las redes. Es algo que se escapa. Tú te echas agua y el agua se escapa, ¿no? Pues es lo que pasa un poco con las amistades y con la gente que conoces, esos supuestos amigos en las redes. Se escapa. Volviendo un poco también a la película, me interesa mucho saber, ¿no? Que nosotros como grupo del Grupo Psicoarta es que nos dedicamos un poco nos dedicamos a esto, ¿no? De saber qué pasa con la psicología en la creatividad, en la formación de actores, en la dirección. Bueno, un poco que nos hablaras de la elección de la música, de la fotografía, de los entornos, ¿no? que has elegido, que parece que hay una luz un poco, bueno, pues fría, ¿no? Que pretende un poco acompañar, no sé si te acompañas también, igual que con Belén, que uno escribe y otro dirige, normalmente haces ya un pack, si también tienes un equipo habitual o cómo funciona eso, ¿no? Al ser tu ópera prima. Sí, totalmente. O sea, sería imposible, ¿no? Hacer una película, o sea, tienes trabajo en equipo y es lo más bonito también, ¿no? De formar esa familia y que es una familia que luego cuando acaba el rodaje te da una soledad, o sea, es un bajón, es una depresión realmente. Lo llamamos el duelo postdramático, ¿verdad? Sí, o sea, pues totalmente, ¿no? Porque de ir todos los días durante, bueno, en este caso fueron 5 semanas, claro, todos los días viendo a todo el equipo, ¿no? Y de repente un día te levantas y no tienes que ir al trabajo, o sea, fue algo muy duro, que no haya experimentado personalmente, porque claro, un cortometraje son 2 o 3 días y ahí pues bueno, te da un poco bajón, pero no se parece en nada a lo que es un largometraje en cuanto a eso, ¿no? A ese postraumático, ¿no? Que estabas hablando. Pero bueno, sí, en este caso hemos trabajado con Santiago Racaz en la dirección de fotografía, que bueno, también es un crack, es el mejor que hay, y ya habíamos trabajado juntos en cortometrajes y queríamos trabajar con él otra vez en la peli. El sonido también es Carlos Bonmatí, que también hemos trabajado con él. Lo que intentamos fue crear como es la primera película, que es algo, hay mucho dinero en juego, es una responsabilidad muy diferente, ¿no? a un cortometraje, pues nos queríamos juntar con el mejor equipo posible y que estés lo más tranquilo, ¿no? Y puedas confiar en el equipo. Entonces, claro, así fue sencillo, porque cuando a lo mejor si había un momento que por tu inexperiencia te quedabas un poco en blanco, no pasa nada, estaban ellos y iban a tirar del carro, ¿no? Y no iban a dejar que eso se quedara ahí, ¿no? Sino que fue súper bonito, ¿no? Como trabajaron todos todos remaron a favor y no solamente el equipo técnico, evidentemente todos los actores lo dieron todo y bueno, pues fue genial, ¿no? Y en cuanto a la música, Hoy me he fijado más en la música, que no la había percibido tanto y me ha gustado mucho los momentos elegidos, ¿no? Pues en la música, o sea, queríamos poca música, así porque cada vez que la poníamos en el montaje, pues la misma música se expulsaba a sí misma, era como, no me hace falta, ¿no? Que haya música. Y había, bueno, no sé si os acordáis, hay un momento donde Juan está corriendo en la parada de autobús que va a por Berta. Pues esa fue la primera música que sabíamos
teníamos clara en la película. Y ahí escuchamos un tema de Vivaldi y entonces dijimos, este es el tema, ¿no? Después de escuchar muchos temas, muchos estilos de música, pues este estilo barroco, ¿no? Pues nos venía genial a nuestro entender, y entonces ya sí que teníamos que ir con ese estilo, ¿no? A lo largo, o sea, si vamos a apostar por Vivaldi, pues que tuviera un eco, ¿no? Del resto de música, que tuviese un eco de Vivaldi. Y entonces bueno, son dos compositoras, son Nerea y Vanessa, y enseguida hicieron los demás temas pues con ese alma, ¿no? De ese Vivaldi que estaba ahí flotando, pues lo hicieron genial. Además o sea, me da pena porque tuvieron poco tiempo también, las pobres, trabajaron un día de estajo porque teníamos que entregar una copia a un festival y no había más tiempo. Y fue un poco pena porque al final creo que más tiempo pues hubieran tenido más oportunidades para trabajar, ¿no? Pero hicieron un trabajo, bueno, para mí muy excepcional y lo hicieron súper bien todo. A mí sí me gustaría, ¿no? Aparte de la música, que me ha parecido excepcional, los silencios. Los silencios para mí, bueno, yo creo que para todos los psicólogos y todas las psicólogas es súper rico, ¿no? Porque para nosotros los silencios te da mucha riqueza, te da mucho. El silencio es terapéutico y en terapia un silencio te dice mucho. Y aquí hay muchos silencios, igual que el silencio de cuando el abrazo es espectacular, ¿no? Y el que había aquí en la sala, a mí yo no oía respirar ni te oía ni que me tenía al lado, Nuria, o sea, estábamos todos, ¿no? Y el abrazo que estaba en silencio toda la sala. Claro, y yo creo que eso habéis hecho un trabajo estupendo con esos silencios en momentos fuertes y en momentos muy bonitos que te están diciendo mucho, que a nosotros nos habla mucho de esos silencios. Sí, porque aparte del trabajo que hizo Carlos en sonido directo, claro, también hay que contar que estaba la bocina en la postproducción, sobre todo Paloma, que fue la que estuvo haciendo todos los sonidos, ¿no? Creando todos esos ambientes, que fue súper bonito, ¿no? Trabajar con ella en este aspecto, porque creo que muchas veces le damos mucha cabida a lo visual, pero ¿qué pasa con el sonido? ¿No? Muchas veces lo dejamos, es el olvidado a veces, ¿no? Sobre todo antes. Ahora, gracias a Dios, creo que ha mejorado, ¿no? la atención que le ponemos al sonido, pero el sonido te hace, por ejemplo, en el abrazo lo que proponíamos era que poco a poco se fuera yendo incluso el sonido ambiente, ¿no? Y cuando está en el abrazo no se oye nada, porque antes se escuchaba pues, los coches en la calle, ¿no? Fuera de la casa, pero es que después en el abrazo lo quitamos, y es verdad que es una licencia, no es real, esto no es realista, pero digamos que también que la película, como tiene un 90% realidad y un 10% surrealismo, también nos tomamos también esa licencia, ¿no? de ir haciendo cositas, como por ejemplo cuando se miran, después de cuando ella descubre la bota y la mentira, pues cómo se miran ellos a través de la cámara. Esas licencias también, bueno, pues nos gustaba, ¿no? De utilizarlas, sobre todo por el tono, ¿no? Que tenía la película, que aunque sea realista, teníamos también cierto surrealismo. Sí, lo que decías aparte de los silencios, y a veces la gente que también le da miedo el silencio y intenta rellenarlo como una comunicación rápida porque no soporta. Eso es algo que a mí vamos, yo por lo menos en consulta lo veo mucho, ¿no? La necesidad es que ya estábamos en silencio y tal. Bueno, pues está muy bien poder estar en silencio con alguien también a veces, ¿no? Porque no podemos estar todo el rato rellenando hueco. Un poco esto de la incomunicación, ¿no? Que es como el gran mal de nuestros días, ¿tú crees, Nuria? O sea, podríamos decir que está en la base un poco a veces estos problemas de comunicación de muchas de las cosas que pasan, bueno, que nos vienen, ¿no? La comunicación sabemos hablar, ¿no? Y hablamos mucho, pero una cosa es hablar y otra cosa es expresar las emociones. Y eso nos cuesta. Nos cuesta, no nos han enseñado a expresar lo que sentimos y cómo nos sentimos. Entonces, esa es la comunicación que nos falta. Es la comunicación que nos gustaría tener con determinadas personas, pero que también, o sea, nos gusta que muchas veces que nos cuenten, que nos digan cómo están, pero cómo expresamos nosotros eso, ¿no? Entonces, es ese tipo de comunicación que la sociedad ahora mismo no sabe, no sabemos preguntar y no sabemos comunicarnos. Y lo vemos cuando hacemos terapia de pareja, ¿no?
Pues la mayoría de las veces, ¿qué es lo que hay? Una falta de comunicación, ¿no? Pero esto pasa con muchas parejas, con los hijos, con las personas mayores. No decimos lo que sentimos, decimos lo que nos pasa, lo que nos ha pasado en el día. Y yo digo que hay veces que, ¿qué tal? Y ese qué tal es como que te hacen un parte de he estado en tal sitio, no. ¿Qué tal te has sentido hoy? ¿Que cómo estás? ¿No? Eso es. Bueno, pues queremos abrir también al público, o sea que aunque nosotros sigamos hablando, por favor, levantad las manos porque esto es participativo. También queremos sabemos que hay psicólogos aquí, también hay gente del mundo del arte, o sea que nos interesa también vuestras opiniones, ¿vale? Cuando queráis, levantáis la mano y preguntáis a cualquiera, ¿vale? ¿Alguna? Así, en principio, miro, para no continúo yo si no. ¿Algo que decir? Bueno, y sí, también Sí, con respecto a lo que decías, también la comunicación de Berta con su hijo, como él no es capaz de decirle nada, ¿no? Que al final son palabras vacías, que es un poco lo que ya le cuenta a él en la parada de autobús, que me habla pero no me dice nada. Es justo lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que emocionalmente no hablamos, ¿no? De lo que nos pasa y ella se siente frustrada, ¿no? Totalmente, porque dice no puedo con mi hijo, ¿no? Y al ver que Juan sí que se supone que le dice que sí, que le va bien con su hija, pues dice, pues qué suerte, ¿no? Y a mí no me hace caso, ¿no? Sí, pero fíjate que ella tampoco cuenta lo que ella la pasa. O sea, ella está pidiendo a la otra persona, ¿no? Sí. Que ella quiere saber cómo se siente, qué es lo que pasa, pero ella no expresa nada. Ellos, en esa comunicación, sí que se están expresando los dos, con esos silencios. Sí. ¿No? Pero, porque es verdad que con esos silencios también puede haber ese tipo de comunicación que tú estás expresando los sentimientos, ese abrazo, ¿no? Sí. Ese acercamiento, ese tocar en un momento determinado y ya está expresando sentimientos. Y esta película se podría recomendar, yo creo, perfectamente para muchas cuestiones terapéuticas. Yo creo que yo la recomendaría. Nosotros hablamos mucho también de cómo recomendar, ¿no? El cortos, por ejemplo, con tus cortos, que creo que, te lo comenté, que hemos coincidido que en la semana de cortometraje también fue uno de tus cortos, el de Me muero por volver, Me muero por volver es exactamente, ¿no? Sobre bueno, pues dos personas mayores, ¿no? que utilizan las cámaras estas de visión ¿cómo se llama? De realidad aumentada, para, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también un poco la de la incomunicación, veo que este tema te interesa. Vamos a seguirte de cerca porque tus películas y tus cortos nos interesan mucho, porque son temas muy psicológicos. Sí, o sea, nos encanta la realidad. O sea, a nosotros nos gusta el cine social y nos gusta también hablar un poco de cosas que pensamos que al público le puede interesar, ¿no? Creo que el cine es una herramienta muy potente. Ya no solamente es entretenimiento, que por supuesto es entretenimiento, pero vamos, yo creo también en el cine como que hay algo más, ¿no? Que te haga reflexionar, que te haga preguntas y que te vayas de la sala de cine, pues haciéndote preguntas y a veces Y compartiendo, como ahora estamos haciendo también, sí. A veces cuando vamos con gente, cuando compartimos al final o ahora. Sí, no, eso es genial. Y por ejemplo, de hecho, algo que en mi época no estaba y ahora lo veo y me da una envidia sana muy, muy grande. Los institutos ahora están llevando directores y directoras y gente del cine, ¿no? Y hablan de las películas que han hecho y eso me parece fenomenal. Creo que antes no, al menos a mí nunca me llegó esa oportunidad, ¿no? Y que alguien te hable desde dentro de la industria, ¿no? De cómo es realmente el tema del cine, pues también es genial. Todo esto de las charlas y que la gente piense, ¿no? sobre lo que ve, claro. Claro, porque nos además también a reflexionar también sobre nuestras vidas y sobre la vida en general. Sí, porque además también, claro, los chavales más jóvenes están acostumbrados también a ver cierto tipo de cine, ¿no? Pero si abren un poco la mente, ¿no? Y ven otras cosas, que hay otra vida también aparte, ¿no? Y hay veces que ves la reacción del público, ¿no? De esos chavales y es genial, ¿no? Cuando ves que se van a casa de otra manera. Por eso decía que sí que nosotros yo lo recomendaría a varias personas que estoy teniendo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Porque creo que es un texto abierto que nos permite, porque hay cosas que no cerráis, ¿no? Sí. Y creo que es un texto abierto que permite que también cada persona ponga en ella pues, lo que percibe.
y es para nosotros súper interesante, ¿no? Ver qué te pareció, qué pasó con esto, cómo viste esta película, con quién te identificabas, con quién no, qué te parece, te caían bien, ¿no? Pues de ahí se saca mucho también, ¿no? Son tan fríos, ¿no? Como aquí estos ambientes que se plantean ahí, ¿no? Sí, La gente que está en este... Es una característica, ¿no? Cuando tú entras en una prisión, ese silencio, esa frialdad. Yo he estado en varias y, bueno, son muy distintas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me impresionó sobre todo una aquí en Madrid. Pero ese es bueno, te digo, la cárcel o los calabozos, los calabozos tanto de Plaza Castilla como los que estoy ahí, ese es el silencio, la frialdad, lo tienes. Y a mí sí que me gustaría comentar una cosa sobre la soledad, ¿no? Que yo siempre digo que la soledad no deseada, cuando tú la ves como un fracaso, bajas el listón y no eres capaz de elegir. Eliges lo que te ponen, lo que te imponen, ¿no? Y es un fracaso. Y aquí no, porque aquí es que han elegido los dos. Entonces, dentro de esa soledad, no es hay una elección. Hay una elección. Y eso es lo que, bueno, a mí me da la esperanza de que eso pueda funcionar. ¿Por qué? Porque está elegida, no está impuesta. Y no es un fracaso esa soledad ahí, ¿no? Porque están intentando otra cosa distinta. Sí, aunque nazca de una mentira, ¿no? La mentira de Josefina. Sí, pero bueno, la famosa Josefina. Es una mentira que bueno, también mejora la vida no solo de Emma y de Berta y de Juan, sino también de Berta con su hijo, ¿no? Porque al final esa Josefina que no existe, que luego sí existe, pues sí que cambia su vida, ¿no? Para bien. Entonces es una película un poco gris, porque lo que hablas tú de las soledades que bueno, en el caso de ella, pues es también las circunstancias, ¿no? El marido en la cama, casi ya a punto de fallecer. Se nota como que tampoco ha habido mucho amor en esa relación y ahora va a ser la primera vez que ella descubra, ¿no? lo que es el amor a los 55 años. Y bueno, pues, también es una historia de segundas oportunidades, ¿no? También, que bueno, entonces en toda esta parte gris, ¿no? de la película también queríamos que hubiera, ¿no? Pues, una luz en la historia y esa luz la da Josefina. Entonces, bueno, pues sí que, al igual que es un drama, pero también tiene ciertos toques de comedia, pues esta luz, ¿no? El nombre de Josefina, pues sí que queríamos también que estuviera dentro de la película. Dejándonos ahí con esa duda de qué está pasando, porque eso, estábamos todos ahí como ¿pero qué pasa aquí? ¿No? Se miran, ¿no? Bueno, ahí dejamos abierto a que cada espectador decida qué es lo que ocurre. Sí, o sea, queríamos dejar, quizá hay muchas cosas abiertas al final, pero bueno, sí que queríamos que el espectador sea activo, que esté completando todas las elipsis que hacemos en la película, todo lo que no se dice, pues que sea el espectador el que lo vaya completando con sus lecturas. Si es verdad que, o sea, si por ejemplo ellos dos se quedan juntos al final o no, para nosotros sí que hay cierta esperanza. Creemos que luego lo van a intentar, pero esta vez sin mentiras, ¿no? O sea, es nuestra visión, pero es verdad que está todavía abierto, ¿no? Lo conseguirán o no. Pero yo creo que al menos sí que va a haber un momento de, al menos lo vamos a intentar, ¿no? Con esas miradas al final entre los dos, que al final sí que se cruzan la mirada después de un plano de 20 segundos, ¿no? Que no se miran. Al final sí que se cruzan las miradas y para nosotros eso ya es, al menos vamos a intentarlo. No sé si lo podremos conseguir, pero lo vamos a intentar. Los comienzos normalmente de la seducción suele haber mentirijillas, o sea, o exageraciones para gustar, ¿no? Eso forma parte de la primera etapa de una relación normalmente. Ciertas piadosas que se dicen, o exageraciones de nuestras cualidades. Aquí se le va un poco de las manos, pero sí. Sí. Yo quería preguntar una cosita. ¿Le traes un micro, porfa? Es que así te oyen los demás. Desde aquí se te oye, pero... Hola. Sí. Quería preguntar, efectivamente, si se
puede llevar una relación, porque yo cuando empecé la película y él ya la ha mentido a ella, digo, chungo, esto no puede ir a ningún sitio. Entonces me sorprende que se pueda, estoy pensando en un final positivo, de que siguen juntos, cuando todo está basado en una mentira, que se les ha ido de las manos. Sí, sí, lo único, claro, él... O sea, esta pregunta quizás es más para psicología. ¿Se puede tener una relación? La mentira es verdad que es ficción. La realidad es que se pueden tener muchos tipos de relaciones. Hombre, es verdad que bajo la mentira va a salir. Esto tarde o temprano tiene que salir y tiene que empezarse desde la realidad de la comunicación. Es decir, a ver, las mentiras, como todo, ¿no? Hay muchos tipos de mentiras. Yo creo que aquí entendemos, yo ya dije que también al principio cuando la vi me parecía que eso empezaba muy mal, ¿no? Empezaba muy mal y que podría ser, vamos, no sabe muy bien cuál era el personaje ¿no? de Juan. Es verdad que, bueno, pues a medida que vamos viendo que tiene esa inadaptación y que entendemos que ha sido su única forma de acercarse a alguien, ¿no? Que fue como un impulso, yo lo veo así como un impulso en ese momento de no sé qué decir, no tengo habilidades y tengo que decir algo, ¿no? Pero evidentemente yo creo que la relación tiene futuro siempre y cuando a partir de esta será la última mentira importante, porque si no, difícilmente eso puede funcionar un tiempo, pero poco, ¿no? ¿No crees? Nuria, no sé si tú tienes otra impresión, pero yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, pero lo que decía, ¿no? Bueno, que ahí estaba basado en una mentira importante, pero fíjate que eso a lo largo de la película como que se va perdiendo. Sí, vamos, de cara ya al final, yo veo, a ver, no sé cómo van a salir adelante los protagonistas, porque como tampoco hablan mucho y se comunican mucho, pues no sabemos lo que va a pasar, porque no le veo a Juan explicándole a Berta todo lo que ha dicho ella. Pero veo, o sea, Berta al final yo creo que puede con todo, es decir, ella va a aceptar a Juan tal y como es, vamos. Me da la sensación, hablando un poquito. Y eso. Evidentemente esperamos que Juan a partir de aquí crezca un poco y se comunique más, que sea más sociable gracias a ella, ¿no? Porque yo creo que se complementan, pero evidentemente también es cierto, entiendo tu pregunta, yo creo que esa es un poco la sensación esa que te decía al principio de él resulta un poco extraño y no sabes muy bien hasta a dónde va a derivar, ¿no? Y evidentemente no esperamos para Berta que vuelva a tener otra relación. No, yo le deseo a Berta una mejor relación ahora, no de nuevo cogerse a alguien del que tenga que tirar, del que tenga que sacar adelante, ¿no? Sino que creo que Juan, yo que soy positiva, creo que Juan va a aprender mucho con ella y va a mejorar. No sé qué pensáis los demás. Sí, a mí también me gusta pensar así, que sí que haya un final con cierta esperanza, que no todo sea tan oscuro. O sea, es verdad que queríamos como empezar con ese Juan turbio, que no se sabe muy bien cuáles son sus... O sea, qué es lo que quiere. Eso es lo que queríamos también, ¿no? Con la película, empezar ahí, pero luego también queríamos intentar decir, bueno, realmente él ha sido torpe, muy torpe, emocionalmente además. No tenía que haber hecho esa mentira. Es cierto que si dice que es funcionario de prisiones y tiene a su hijo dentro, pues en su momento él pensó, pues si le digo eso, pues empezamos mal. Pero él pensaba que a lo mejor pues una pequeña mentira no pasa nada, pero claro, luego se va todo sumando y él no quiere seguir con esa mentira, pero no, ya es como, tengo que seguir por ahí. Si ya no hacemos nada, ¿qué hago ahora? Pero sí. Bueno, me están dando señales de que hay que cortar, así que... ¿hay una última pregunta? Pues una última pregunta, vale. Hola, buenas noches. Lo primero, enhorabuena por tu película. Me ha encantado que hayas dejado tantos espacios para la reflexión del público. Y luego quería preguntarte si durante la creación de la película has tenido algún tipo de asesoramiento por parte de psicólogos o tenías tus nociones previas, o tanto tú como la guionista. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, pues con psicólogos no, o sea, para esta película no, aunque para la segunda que estamos preparando, pues sí que estuvimos ahí hablando para los personajes, así que en esta segunda sí, en la primera no, y creo que es muy importante, ¿no? Nos hubiera venido bien también, creo, ¿no?
ya pruebas, ¿no? que funciona, ¿no? El hablar con psicólogos y ver si realmente el comportamiento de los personajes es 100% creíble o nos falla alguna cosa. Entonces creo que está muy bien. Y a partir de ahora creo que lo vamos a hacer. O sea, que eso es guay. Vas aprendiendo, ¿no? Poco a poco. En esta profesión creo que vas aprendiendo día a día. Y luego, pues, bueno, y lo que te quería comentar, bueno, o sea, no tuvimos ayuda de psicólogos, no la pedimos, o sea, no nos surgió, pero sí que hablamos con muchos funcionarios de prisiones, que eso sí que nos dio mucha ayuda de o sea, cómo realmente es el trabajo de un funcionario, qué hacen los presos en su día a día, cómo es esa vida en la cárcel, que eso sí que nos ha ayudado muchísimo, y cómo es una cárcel verdadera por dentro, porque no nos dejan rodar, cosa que entiendo, en una cárcel normalmente no te dejan rodar. Entonces nosotros lo que hicimos fue irnos a un colegio, y a raíz de ese colegio, Óscar Semper, que es el director de arte, y todo su equipo, crearon una cárcel, ¿no? Pero era un colegio. Pero claro, trajo un montón de verjas, de todo, ¿no? Ahí para simular, por ejemplo, cuando están hablando a través del teléfono, todo eso está, digamos, construido, ¿no? para la película. Pero sí que nos ayudó mucho porque nos gusta que las películas sean verosímiles, ¿no? Y que cuando, por ejemplo, una persona que trabaja dentro de la cárcel vea la película, nos gustaría que dijera, pues me lo he creído, o sea, pensaba que es una cárcel de verdad. Y esperamos haberlo conseguido, ¿no? Es verdad que todo lo que sea documentarse y intentar, pues, bueno, en nuestro caso, hay gente que no, y es totalmente cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero en nuestro caso sí que nos gusta apegarnos a la realidad en la que vivimos. Es una película realista y entonces, bueno, pues fuimos a por esa autenticidad. Bueno, pues ahora sí que ya tenemos que terminar. Muchísimas gracias, Javier, por tu disponibilidad para venir, por la película que has hecho, por todos los cortos anteriores. Os recomiendo que veáis, porque hay algunos todavía por ahí que se pueden ver, ¿no? Están colgados. Buscad a Javier Marco y sus cortometrajes, que son muy interesantes, porque, como ya veis, pues le interesan estos temas que también a nosotros nos suelen interesar. Así que muchísimas gracias a Nuria, que tienes que estar agotada, que ya sé que estabas hoy diciendo, madre mía, ya hasta el último momento, pero bueno, que has venido, que muchísimas gracias también por venir. Y por hacer por hacer que el colegio también participe en la sociedad de esta forma y podamos decir lo que sabemos, podamos ayudar, ¿no? Un poquito más a hacer una sociedad un poco menos solitaria, más diversa, más comunicativa, más solidaria. Por un mundo un poquito mejor, poniendo cada uno el granito de arena que podemos, ¿no? Desde la psicología, desde el arte, que siempre lo hacen también. Pues muchas gracias también al público por haber venido y os convocamos a la siguiente, que creo que será en febrero, me parece que es el 17 de febrero, os vamos a decir más adelante cuál es la película, pero ya estamos preparándola. Así que nada, muchas gracias y felices fiestas.